Capítulo 53. Aquella conversación puso en su lugar de tal modo al señor Wickham que éste no volvió a inquietarse ni a provocar a su querida cuñada Elizabeth, volviendo a tocar ese asunto. Y ella advirtió con agrado que había dicho lo suficiente para hacerle callar. Pronto llegó el día de la partida de Lydia y él, y la señora Bennet se vio obligada a resignarse a una separación que había de durar probablemente un año entero por lo menos, en vista de que su marido no aceptaba de ninguna manera el plan de ella de que fueran todos a Newcastle. «Lydia querida», exclamaba, «¿cuándo nos volveremos a ver?» «Ay, señor, no lo sé. Puede que no nos veamos hasta dentro de 2 o 3 años. Escríbeme mucho, querida, tan a menudo como pueda, aunque ya sabes que las mujeres casadas no tenemos nunca mucho tiempo para escribir. Mis hermanas me podrán escribir a mí, no tendrán otra cosa que hacer». La despedida del señor Wickham fue mucho más afectuosa que la de su esposa. Sonrió, estuvo gallardo y dijo muchas cosas bonitas. «Es el mejor mozo que he visto en mi vida», dijo el señor Bennet en cuanto hubieron salido de la casa. «Nos echa sonrisitas y gestitos y nos galantea a todos. Estoy orgullosísimo de él. Apuesto a que ni el propio Sir William Lucas es capaz de hacerse con un yerno que valga tanto». La señora Bennet se quedó muy abatida durante varios días por la pérdida de su hija. «Suelo pensar que no hay cosa tan mala como separarse de nuestros seres queridos», decía. «Se queda una tan sola sin ellos». «Ya ve usted, madre, la consecuencia de casar a una hija», le dijo Elizabeth. «Así se conformará usted mejor con tener solteras a las otras 4. No es nada de eso. Lydia no me ha dejado por haberse casado. Solo ha sido porque se da el caso de que el regimiento de su marido está muy lejos. Si hubiera estado más cerca, ella no se habría marchado tan pronto». Pero el desánimo en que la asumió este hecho se le pasó pronto, y la mente volvió a removérsele de esperanzas por una novedad que empezó a circular por entonces. El ama de llaves de la finca de Netherfield había recibido órdenes de preparar la casa para la venida de su amo, que iba a llegar dentro de 1 o 2 días para pasarse allí algunas semanas cazando. La señora Bennet estaba sobre ascuas. Miraba a Jane y sonreía y sacudía la cabeza alternativamente. «Vaya, vaya. De modo que viene el señor Bingley, hermana». Pues la primera que le había dado la noticia había sido la señora Phillips. «Bueno, pues tanto mejor, aunque no es que a mí me importe. No significa nada para nosotros, ¿sabes? Y estoy segura de que no quiero volver a verlo. A pesar de todo, bien puede venir a Netherfield si quiere. Y quién sabe qué puede pasar. Aunque eso no significa nada para nosotros. Ya sabes, hermana, que hace mucho tiempo que acordamos no decir una palabra del asunto. De modo que, ¿es cierto que viene?» «Puedes contar con ello», respondió la señora Phillips. «Pues la señora Nichols estuvo anoche en Meryton. Yo la vi pasar y me acerqué a ella a propósito para enterarme del asunto. Y ella me dijo que es completamente cierto. Llega el jueves como muy tarde. Lo más probable es que llegue el miércoles. La señora Nichols iba expresamente al carnicero, según me dijo, para encargar carne para el miércoles, y ya tiene media docena de patos dispuestos para matarlos». La señorita Bennet mayor no había podido evitar mudar el color al enterarse de su llegada. Hacía muchos meses que no mencionaba su nombre a Elizabeth, pero ahora, en cuanto se quedaron a solas las dos, le dijo: «Ya he visto que me estabas mirando hoy, Lizzie, cuando nuestra tía nos dio la última noticia, y sé que parecí inquieta. Pero no te imagines que fue por ninguna tontería. Pasé un momento de confusión porque me dio la impresión de que me mirarían. Te aseguro que la noticia no me da ni gusto ni pesar. Sí que me alegro de una cosa, de que venga solo,
porque así lo veremos menos. No es que yo me tema a mí misma, pero sí que temo los comentarios de otras personas. Elizabeth no supo cómo interpretar aquello. Si no le hubiera visto en Derbyshire, podría haberlo supuesto capaz de ir allí sin más propósito que el que se anunciaba, pero creía que todavía apreciaba a Jane y no sabía si era más probable que viniera con licencia de su amigo o hubiera tenido el valor de venir sin ella. A veces Elizabeth pensaba, aunque qué duro es que ese hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin suscitar tantas especulaciones. Lo dejaré en paz. A pesar de lo que afirmaba su hermana, que creía verdaderamente que aquellos eran sus verdaderos sentimientos ante la llegada del señor Bingley, Elizabeth advirtió con claridad que aquello le había afectado el ánimo. Lo tenía más agitado, más desigual que como solía vérselo su hermana. Volvió a sacarse a relucir entonces el tema que habían propuesto con tanto calor sus padres hacía cosa de un año. En cuanto llegue el señor Bingley, querido, irás a hacerle una visita como es natural, dijo la señora Bennet. No. El año pasado me obligaste a visitarlo y me prometiste que se casaría con una de mis hijas si iba a verlo. Pero la cosa quedó en nada, y no estoy dispuesto a hacer el tonto otra vez. Su mujer le expuso lo absolutamente indispensable que sería para todos los caballeros del vecindario tener aquella atención con él cuando regresara a Netherfield. Es una etiqueta que aborrezco, dijo él. Si quiere tratarse con nosotros, que venga a buscarnos. Ya sabe dónde vivimos. No estoy dispuesto a pasarme las horas persiguiendo a mis vecinos cada vez que se van o vuelven. Bueno, dijo su esposa, lo único que sé es que sería una grosería abominable que no lo visitaras. Pero sea como fuere, eso no impedirá que lo invite a comer aquí. Estoy decidida. Tenemos que invitar pronto a la señora Long y a los Golding. Así seremos 13 en la mesa, contándonos a nosotros, de modo que quedará sitio justo para él. Consolada por esta resolución, pudo sobrellevar mejor la falta de cortesía de su marido, aunque la mortificó mucho saber que, a consecuencia de esta, todos sus vecinos podrían ver al señor Bingley antes que ella. Cuando se acercaba el día de su llegada, Jane dijo a su hermana: «Empiezo a lamentar que venga siquiera. Me daría igual, sería capaz de verlo con absoluta indiferencia. Pero lo que no soporto es oír cómo hablan de él constantemente de esta manera. Nuestra madre tiene buena intención, pero no sabe, nadie puede saberlo, cuánto me hace sufrir lo que dice. Qué feliz seré cuando termine su estancia en Netherfield». «Quisiera poder decir algo para consolarte», repuso Elizabeth, «pero no está en mi mano en absoluto. Debes advertirlo, y no me queda el consuelo habitual de predicar paciencia al que sufre, porque tú siempre tienes mucha». El señor Bingley llegó. La señora Bennet se las arregló por medio de criados para enterarse enseguida de la llegada y pasar así el máximo tiempo de angustia y desazón por su parte. Contaba los días que debían transcurrir hasta que pudiera enviarle su invitación, desesperada de verlo antes. Pero la tercera mañana tras su llegada a Hertfordshire, desde la ventana de su alcoba, lo vio entrar en coche por el camino de carruajes y dirigirse hacia la casa. Llamó aprisa a sus hijas para que compartieran su júbilo. Jane siguió firmemente en su lugar ante la mesa, pero Elizabeth, para dar gusto a su madre, se acercó a la ventana, miró, vio que venía con él el señor Darcy y se sentó de nuevo junto a su hermana. «Viene con él un caballero, mamá», dijo Kitty. «¿Quién podrá ser?» «Supongo que será algún conocido suyo, querida. Desde luego que no lo sé». «Vaya»,
replicó Kitty. Es igual que ese hombre que solía ir antes con él, el señor como se llame. Ese hombre alto, orgulloso. ¡Cielo santo! El señor Darcy. Sí que lo parece. Palabra. Bueno, todo amigo del señor Bingley será siempre bienvenido aquí, desde luego. Aunque por otra parte debo decir que me repugna verlo. Jane miró a Elizabeth con sorpresa y preocupación. Era poco lo que sabía de su encuentro en Derbyshire, y por ello lamentaba la desazón que debía de sentir su hermana al verlo casi por primera vez tras recibir su carta de explicaciones. Las dos hermanas estaban bastante incómodas. Cada una de las dos estaba preocupada por la otra y, naturalmente, por sí misma. Y su madre siguió hablando de lo poco que le gustaba el señor Darcy y de que solo estaba dispuesta a ser atenta con él como amigo del señor Bingley, sin que ninguna de las dos hermanas la oyera. Pero Elizabeth tenía unas causas de intranquilidad que no podía sospechar Jane, a quien no había tenido todavía el valor de enseñar la carta de la señora Gardiner, ni de relatarle el cambio de sus propios sentimientos hacia él. Para Jane no podía ser más que un hombre cuyas propuestas había rechazado ella y al que había quitado mérito. Pero para Elizabeth, que estaba mejor informada, era la persona a quien debía la familia el máximo bien y al que ella misma quería con un afecto, si no tan tierno, al menos tan razonable y justo como el que sentía Jane por Bingley. El asombro de Elizabeth al verlo venir a Netherfield, a la casa de Lombard y a buscarla de nuevo voluntariamente, casi igualó el que había sentido al presenciar por primera vez el cambio de su conducta en Derbyshire. El color que se le había retirado de la cara le volvió con nuevo ardor durante medio minuto, y una sonrisa de agrado le añadió lustre a los ojos mientras pensaba durante dicho periodo de tiempo que el amor y los deseos de él debían seguir firmes, pero no quería sentirse segura de ello. «Voy a observar primero cómo se comporta», se dijo. «Todavía es pronto para esperar nada». Siguió sentada, concentrada en su labor, esforzándose por parecer serena y sin atreverse a levantar los ojos, hasta que la curiosidad nerviosa se los dirigió a la cara de su hermana mientras el criado se aproximaba a la puerta. Jane parecía un poco más pálida de lo habitual, pero más tranquila de lo que había esperado Elizabeth. Al aparecer los caballeros, le subió el color. No obstante, lo recibió con una naturalidad tolerable y con un decoro que estaba libre por igual de resentimiento y de complacencia innecesaria. Elizabeth dijo a los dos lo mínimo que exigía la cortesía y volvió a sentarse con su labor con una impaciencia que ésta no solía producirle. Solo se había aventurado a echar una ojeada a Darcy. Este parecía serio, como de costumbre, y ella pensó que su aspecto se asemejaba más al que había tenido en Hertfordshire que al que le había visto ella en Pemberley. Sin embargo, quizá no podía estar en presencia de la madre de ella lo mismo que había estado delante de sus tíos. La conjetura era dolorosa, aunque no improbable. También a Bingley lo vio solo un instante, y en ese breve periodo vio que parecía contento e incómodo al mismo tiempo. La señora Bennet lo recibió con una cortesía que avergonzó a sus dos hijas, sobre todo por el contraste que hacía con la corrección fría y ceremoniosa de la reverencia y el saludo que dedicó a su amigo. A Elizabeth, en particular, que sabía que su madre le debía la salvación de su hija favorita de una infamia irremediable, le dolió y afligió vivísimamente aquella diferencia tan mal aplicada. Darcy, tras preguntarle cómo estaban el señor y la señora Gardiner,
pregunta a la que ella no pudo contestar sin confusión por su parte. Apenas dijo nada más. No estaba sentado cerca de ella. Quizá fuera esa la razón de su silencio, pero en Derbyshire no había estado así. Allí había hablado con los amigos de ella cuando no podía hablar con ella misma. Sin embargo, ahora pasaron varios minutos sin traerle el sonido de su voz. Y cuando ella levantaba los ojos hacia su rostro de cuando en cuando, incapaz de resistirse al impulso de la curiosidad, tan pronto se lo encontraba mirando a Jane como a ella misma, y en muchos casos no miraba más que al suelo. Manifestaba claramente más reflexión y menos ganas de agradar que la última vez que se habían visto. Elizabeth se sintió desilusionada y enfadada consigo misma por estarlo. ¿Podía esperar que fuera de otro modo?, se dijo. Pero, ¿por qué ha venido? No estaba de humor para conversar con nadie más que consigo misma, y apenas tenía valor para dirigirle la palabra. Le preguntó por su hermana, pero no pudo hacer más. «Hace mucho tiempo que se marchó usted, señor Bingley», dijo la señora Bennet. Él asintió vigorosamente. «Empezaba a temerme que no volviera usted nunca. La gente decía, en efecto, que usted pensaba dejar la casa en San Miguel, pero yo espero que no sea cierto. Desde su marcha han cambiado muchas cosas en el vecindario. La señorita Luca se ha casado y se ha establecido en casa propia. Y también una de mis hijas. Supongo que se habrá enterado usted de ello. De hecho, tiene que haberlo visto en los periódicos. Sé que salió en el Times y en el Courier, aunque no lo pusieron como debían. Solo decía, recientemente, señor Don George Wickham con la señorita Lydia Bennet, sin añadir una sílaba del padre de ella, ni de dónde vivía ni nada. Y eso que fue mi hermano Gardiner el que hizo publicar el aviso, y no sé cómo lo hizo tan mal. ¿Lo vio usted?». Bingley respondió que lo había visto y dio sus felicitaciones. Elizabeth no se atrevió a levantar los ojos. Por lo tanto, no supo qué cara ponía el señor Darcy. «Desde luego que es delicioso casar bien a una hija», siguió diciendo su madre. «Pero, al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que me la quiten de esa manera. Se han marchado a Newcastle, que es un sitio que está muy al norte, según parece, y ahí se han de quedar no sé cuánto tiempo. Ahí está el regimiento de él, pues supongo que se habrá enterado usted que ha ingresado en el ejército regular. Tiene algunos amigos, gracias al cielo, aunque quizá no tantos como se merece». Elizabeth, que sabía que esto iba dirigido al señor Darcy, sufría tales suplicios de vergüenza que apenas era capaz de mantenerse en su asiento. Aquello sirvió, no obstante, para obligarla a hacer el esfuerzo de hablar, a lo que no la había impulsado nada hasta entonces con tal eficacia, y preguntó a Bingley si iba a quedarse bastante tiempo en la región. Él dijo que pensaba quedarse unas semanas. «Cuando haya terminado usted de cazar todas las aves de su finca, señor Bingley», dijo la madre de Elizabeth, «le ruego que venga usted y cace todas las que quiera en la finca del señor Bennet. Estoy segura de que tendrá muchísimo gusto en invitarlo y que le dejará a usted los mejores puestos». Aquellas atenciones tan innecesarias, tan oficiosas, aumentaron los suplicios de Elizabeth. Estaba convencida de que aunque fueran a surgir en el momento presente las mismas hermosas perspectivas que las habían halagado el año anterior, todo conduciría hacia la misma conclusión penosa. En aquel instante le pareció que ni años enteros de felicidad podrían compensarlas a Jane ni a ella de aquellos momentos de confusión dolorosa. «El primer deseo de mi corazón es no volver a tratarlos a ninguno de los dos», se dijo a sí misma. «Su compañía no puede darme ningún placer que alivie esta miseria. Ojalá no vuelva a ver más a ninguno de los dos». Pero aquel suplicio,
que no podrían compensar años enteros de felicidad, se alivió un poco más tarde al observar hasta qué punto la belleza de su hermana reavivaba la admiración de su antiguo enamorado. Cuando éste entró, había hablado poco a Jane, pero parecía que le iba prestando más atención a cada 5 minutos que pasaban. La encontraba igual de hermosa que el año anterior, con el mismo buen carácter y falta de afectación, aunque menos habladora. Jane estaba deseosa de que no se advirtiera en ella diferencia alguna, y estaba verdaderamente convencida de que hablaba tanto como de costumbre. Pero tenía la mente tan ocupada que no siempre se daba cuenta de que estaba callada. Cuando los caballeros se levantaron para marcharse, la señora Bennet recordó la atención que quería tener con ellos y los invitó, y ellos se comprometieron a comer en Longbourn pocos días más tarde. «Me debía usted una visita, señor Bingley», añadió ella, «pues cuando se marchó usted a la capital en el invierno pasado, nos prometió comer en familia con nosotros a su vuelta. Ya ve usted que no se me había olvidado, y le aseguro que me llevé una gran desilusión al no volver usted a cumplir su compromiso». Bingley puso una cara un poco tonta ante esta reflexión y dijo algo de que lamentaba que se lo hubieran impedido los negocios. Después se marcharon. La señora Bennet había sentido poderosos deseos de invitarlos a que se quedaran a comer aquel mismo día, pero, aunque siempre se comía muy bien en su casa, le pareció que 2 platos serían lo mínimo que se merecía un hombre sobre el que ella tenía designios tan vivos, o que necesitaría para satisfacer su apetito y su orgullo un hombre que tenía una renta de 10,000 libras al año. Capítulo 54. En cuanto se hubieron marchado, Elizabeth salió para recobrar el ánimo, o dicho de otro modo, para reflexionar sin que la molestasen sobre los asuntos que debían hundírselo todavía más. La conducta del señor Darcy la asombraba y la fastidiaba. Si solo ha venido para estar callado, serio e indiferente, ¿para qué venir?, se dijo. No encontraba ningún modo de interpretarlo que la dejara satisfecha. Todavía pudo estar amable, agradable con mis tíos cuando estuvo en la capital. ¿Y por qué no conmigo? Si me teme, ¿por qué ha venido aquí? Si ya no le importo, ¿por qué ese silencio? ¡Qué hombre tan molesto! No voy a pensar más en él. Le ayudó a mantener involuntariamente esta resolución durante un breve rato la llegada de su hermana, que se unió a ella con un aire alegre que demostraba que había quedado más satisfecha de sus visitantes que Elizabeth. «Ahora que ha concluido esta primera reunión, me siento completamente tranquila», le dijo. «Conozco mi propia fuerza, y su venida no volverá a apurarme. Me alegro que venga a comer aquí el martes. Entonces se verá públicamente que solo nos vemos como conocidos corrientes e indiferentes». Sí, indiferentísimos», dijo Elizabeth riéndose. «Ay, Jane, ten cuidado. Mi querida Lizzie, no me creerás tan débil como para correr peligro. Creo que corres un gran peligro de enamorarlo de ti como nunca». No volvieron a ver a los caballeros hasta el martes, y entretanto la señora Bennet se entregaba a todos los proyectos felices que había reavivado el buen humor y la cortesía llena de Bingley en su visita de media hora. El martes se reunió en Longbourn un grupo numeroso y los 2 invitados a los que se esperaba con mayor impaciencia llegaron temprano, para honra de su puntualidad de cazadores. Cuando pasaron al comedor, Elizabeth observó con interés para ver si Bingley ocuparía el asiento que le había correspondido en todas las fiestas anteriores, el contiguo al de su hermana. Su prudente madre
Con las mismas ideas en la cabeza, no se atrevió a invitarlo a que se sentara junto a ella. Al entrar en la sala, pareció titubear, pero casualmente Jane estaba mirándolo y, casualmente, le sonrió. La cosa quedó decidida. Se sentó junto a ella. Elizabeth miró hacia el amigo de Bingley con sensación de triunfo. Este lo llevaba con noble indiferencia, y Elizabeth se podría haber imaginado que Bingley había recibido la autorización por parte del señor Darcy para ser feliz, si no hubiera sido porque vio también sus ojos dirigidos hacia Darcy con una expresión de alarma semiburlona. La conducta de Bingley con su hermana durante la comida manifestó una admiración hacia ella que, aunque más cautelosa que antes, dejó convencida a Elizabeth de que, si dependía solo de él, la felicidad de Jane y la de él mismo se harían realidad en poco tiempo. Aunque no se atrevía a confiar en la consecuencia, no dejaba de agradarle contemplar su conducta. Aquello daba a Elizabeth toda la animación de que era capaz su espíritu, pues no estaba de muy buen humor. El señor Darcy estaba casi tan lejos de ella como era posible en aquella mesa. Estaba a un lado de la madre de ella. Elizabeth sabía cuán poco agradaría aquella disposición a ninguno de los dos, ni los haría quedar bien. No estaba lo bastante cerca como para oír nada de su conversación, pero advertía cuán poco se dirigían la palabra y cuán formales y fríos parecían cuando se hablaban. La descortesía de su madre hacía sentir a Elizabeth más vivamente cuánto le debían, y en algunos momentos habría dado cualquier cosa por el privilegio de decirle que no toda la familia ignoraba su amabilidad ni dejaba de agradecérsela. Tenía la esperanza de que la velada aportara alguna ocasión de acercarse a él, de que no transcurriese toda la visita sin permitirles entablar una conversación algo más profunda que el mero saludo ceremonioso que había seguido a su llegada. El rato que pasaron las damas en el salón antes de la vuelta de los caballeros le resultó cansado y aburrido hasta el grado que casi la llevó a la descortesía. Esperaba su vuelta como el punto del que debían depender todas sus posibilidades de placer por la velada. Si entonces no viene a mí, renunciaré a él para siempre, se dijo. Volvieron los caballeros, y ella creyó que tenía aspecto de responder a sus esperanzas, pero las damas se habían reunido alrededor de la mesa donde la señorita Bennet mayor hacía el té y Elizabeth servía el café, formando una confederación tan estrecha que no quedaba cerca de Elizabeth ningún lugar donde cupiera una silla, y al aproximarse los caballeros, una de las muchachas se acercó a ella más que nunca y dijo en un susurro: «Estoy decidida a que los hombres no vengan a separarnos. ¿Verdad que no los queremos a ninguno?» Darcy se había retirado a otra parte de la sala. Ella lo siguió con los ojos. Envidiaba a todos con los que hablaba. Apenas tuvo la paciencia suficiente para servir café a nadie, y después sintió rabia contra sí misma por ser tan necia. Un hombre al que se ha rechazado. ¿Cómo puedo ser tan tonta de esperarme que me renueve su amor? ¿Acaso hay alguno de su sexo que no se rebelase ante una debilidad tal como para pedir por segunda vez la mano de la misma mujer? No hay indignidad que les parezca tan aborrecible como esa. Se animó un poco cuando él le trajo en persona su taza de café, y Elizabeth aprovechó la ocasión para decir: ¿Sigue todavía en Pemberley su hermana? Sí, se quedará allí hasta Navidad. ¿Y sola del todo? ¿La han dejado todos sus amigos? Está con ella la señora Annesley. Los demás se marcharon a Scarborough hace 3 semanas. No se le ocurrió otra cosa que decir, pero él podría haber tenido mayor éxito si hubiera querido conversar con ella. Sin embargo,
Darcy se quedó a su lado unos minutos en silencio y por fin, cuando la señorita de antes volvió a susurrar algo a Elizabeth, se apartó. Cuando se retiraron las cosas del té y se pusieron las mesas de cartas, todas las damas se levantaron y Elizabeth tuvo la esperanza de que se reuniría con ella, pero sus expectativas se derrumbaron al verlo caer víctima del ansia rapaz de jugadores de whist de su madre y verlo sentado pocos instantes después con el resto del grupo. Perdió entonces toda esperanza de placer. Habían quedado confinados en mesas distintas para el resto de la velada, y ella solo podía esperar que él volviese los ojos hacia la parte de la sala donde estaba ella con tanta frecuencia que acabase jugando tan mal como ella. La señora Bennet había pensado hacer que los dos caballeros de la casa de Netherfield se quedaran a cenar, pero por desgracia habían encargado el coche antes que ninguno de los demás, y ella no tuvo ninguna posibilidad de detenerlos. «Bueno, niñas», dijo en cuanto se quedaron solas, «¿qué me dicen del día? Creo que todo ha ido de maravilla, se los aseguro. La comida estaba tan bien preparada como cualquiera que haya visto yo en la vida. El ciervo estaba justo en su punto de asado, y todos dijeron que no habían visto nunca un pernil tan gordo. La sopa estaba 50 veces mejor que la que tomamos en casa de los Lucas la semana pasada, y hasta el propio señor Darcy reconoció que las perdices estaban notablemente bien guisadas. Y eso que supongo que debe tener 2 o 3 cocineros franceses como mínimo. Y a ti, Jane querida, no te había visto nunca tan hermosa. Lo dijo la señora Long, que yo le pregunté si era verdad o no. ¿Y a que no sabes lo que dijo también? Ay, señora Bennet, la tendremos en Netherfield por fin. Sí que lo dijo. Creo que la señora Long es la criatura más buena que existe, y sus sobrinas se comportan muy bien, y no son nada hermosas, las aprecio una enormidad. En suma, la señora Bennet estaba animadísima. Había visto lo suficiente de la conducta de Bingley hacia Jane para convencerse de que su hija lo conseguiría al fin, y cuando estaba de buen humor, sus expectativas del bien que podía suponer aquello para su familia eran tan irrazonables que se quedó bastante desilusionada cuando no se presentó al día siguiente a pedir su mano. «Ha sido un día muy agradable», dijo la señorita Bennet mayor a Elizabeth. «Parecía que los invitados estaban muy bien elegidos, que eran muy compatibles entre sí. Espero que podamos volver a reunirnos con frecuencia». Elizabeth sonrió. «No debes esperarlo, Lizzie. No debes sospechar nada de mí. Eso me mortifica. Te aseguro que ya he aprendido a disfrutar de su conversación como joven agradable y razonable, sin albergar ningún deseo que vaya más allá. Ya estoy completamente convencida, por su comportamiento actual, de que nunca tuvo designios de ganarse mi afecto. Lo único que pasa es que está dotado de mayor dulzura de palabra y de más intención de agradar en general que ningún otro hombre». «Qué cruel eres», dijo su hermana. «No me dejas sonreír y me provocas a hacerlo a cada momento». «Qué difícil es hacerse creer en algunos casos», expresó Jane. «Y qué imposible en otros», añadió Elizabeth. «Pero, ¿por qué quieres convencerme de que siento más de lo que reconozco?», le preguntó Jane. «Apenas sé dar respuesta a esta pregunta», dijo Elizabeth. «A todos nos gusta educar, aunque solo podamos enseñar cosas que no vale la pena saber. Perdóname, y si te empeñas en mantener la indiferencia, no me hagas confidente tuya». Capítulo 55.
Pocos días después de esta visita, el señor Bingley volvió a visitarlos, y esta vez solo. Su amigo había partido hacia Londres aquella mañana, pero volvería al cabo de 10 días. Pasó más de una hora sentado con ellas y estaba de un buen humor notable. La señora Bennet lo invitó a comer con ellos, pero él confesó, con muchas expresiones de pesar, que tenía un compromiso en otra parte. «Confío en que tengamos más suerte la próxima vez que venga usted», dijo la señora Bennet. Él aseguró que tendría sumo gusto en cualquier otro momento, etcétera, etcétera, y que los visitaría a la primera oportunidad si ella se lo permitía. «¿Puede venir usted mañana?». Él dijo que sí, que no tenía ningún compromiso para el día siguiente, y aceptó rápidamente su invitación. Vino, y tan temprano que ninguna de las damas estaba arreglada. La señora Bennet entró corriendo en el cuarto de su hija, en bata y a medio peinar, exclamando: «Jane, querida, date prisa y baja corriendo. Ha venido el señor Bingley. Ha venido de verdad. Date prisa, date prisa. Aquí, Sara, ven a ayudar ahora mismo a la señorita Bennet a ponerse el vestido. Deja el peinado de la señorita Lizzie». «Bajaremos en cuanto podamos», dijo Jane, «pero yo diría que Kitty nos lleva ventaja a todas, pues subió hace media hora». «A la porra, Kitty. ¿Qué tiene ella que ver con esto? Vamos, aprisa. ¿Dónde está tu faja, querida?». Pero cuando se hubo marchado su madre, no pudieron convencer a Jane de que bajara sin una de sus hermanas. Por la tarde se apreció visiblemente aquel mismo interés por dejarlos a solas. Después de tomar el té, el señor Bennet se encerró en la biblioteca, como tenía por costumbre, y Mary subió a tocar el piano. Al haberse retirado así 2 de los 5 obstáculos, la señora Bennet se quedó sentada un buen rato, mirando a Elizabeth y a Kitty, y haciéndoles guiños sin que ellas reaccionaran. Elizabeth no se fijaba en ella, y cuando la vio Kitty por fin, dijo con gran inocencia: «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me guiña usted el ojo? ¿Qué tengo que hacer?». «Nada, niña, nada. No te he guiñado el ojo». Se quedó allí sentada 5 minutos más, pero, incapaz de desaprovechar una ocasión tan preciosa, se levantó de pronto y, diciendo a Kitty: «Ven, cariño, tengo que hablar contigo», se la llevó de la sala. Jane dirigió al instante a Elizabeth una mirada con la que le expresaba su congoja ante una cosa tan premeditada y su súplica de que ella no cediera a la misma. Al cabo de unos minutos, la señora Bennet entreabrió la puerta y dijo en voz alta: «Lizzie, querida, quiero hablar contigo». Elizabeth se vio obligada a salir. «Más vale que los dejemos a solas, ¿sabes?», le dijo su madre en cuanto estuvo en el vestíbulo. «Kitty y yo vamos a sentarnos arriba, en mi alcoba». Elizabeth no intentó razonar con su madre y se quedó en silencio en el vestíbulo hasta que se perdieron de vista Kitty y ella, y entonces volvió a entrar en el salón. Los proyectos de la señora Bennet para aquel día no dieron resultado. Bingley fue todo lo que podía ser un hombre encantador, salvo amante declarado de su hija. Su desenvoltura y alegría lo habían hecho un elemento valioso de la velada, y había soportado la oficiosidad inoportuna de la madre y oído todos sus comentarios tontos con una tolerancia y un dominio del semblante que resultaron especialmente agradables a la hija. Aceptó de muy buena gana la invitación a quedarse a cenar, y antes de marcharse se acordó, principalmente entre la señora Bennet y él, que iría a la mañana siguiente a cazar con su marido. A partir de aquel día, Jane no volvió a hablar de su indiferencia. Las hermanas no cruzaron una sola palabra acerca de Bingley, pero Elizabeth se acostó con el convencimiento feliz de que todo se arreglaría rápidamente, a no ser que regresara el señor Darcy antes del plazo que había dicho. Aunque, más en serio, estaba bastante segura de que todo aquello debía estar pasando con la aprobación de dicho caballero.
Bingley acudió puntual a su cita, y el señor Bennet y él pasaron la mañana juntos como se había acordado. Este último estuvo mucho más agradable de lo que había esperado su compañero. Bingley no tenía nada de presuntuoso ni de estúpido que pudiera suscitar sus burlas o hacerlo callar con desagrado, y estuvo más comunicativo y menos excéntrico que lo que había visto nunca el otro. Bingley regresó con él a comer, como es natural, y por la tarde la señora Bennet volvió a poner en juego su ingenio para apartar a todos de su hija y él. Elizabeth, que tenía que escribir una carta, se retiró al salón de desayunar poco después de tomar el té para realizar esta tarea, pues en vista de que todos los demás se iban a sentar a jugar a las cartas, no haría falta que se quedara para oponerse a los proyectos de su madre. Pero cuando regresó al salón, después de terminar su carta, vio con infinita sorpresa que tenía motivos para temer que su madre hubiera sido más ingeniosa que ella. Al abrir la puerta vio a su hermana y a Bingley de pie, juntos ante la chimenea, como manteniendo una conversación apasionante, y aunque esto no hubiera dado qué sospechar, las caras de los dos, que se volvieron precipitadamente y se apartaron el uno del otro, lo habrían contado todo. La situación de los dos ya era bastante embarazosa, pero a Elizabeth le pareció que la suya propia era todavía peor. Ninguno de los dos pronunció una sola sílaba, y Elizabeth estaba a punto de marcharse otra vez cuando Bingley, que se había sentado, al igual que la otra, se levantó de pronto y susurrando unas palabras a su hermana, salió de la estancia precipitadamente. Jane no podía ocultar nada a Elizabeth cuando la confidencia era agradable, y abrazándola al instante, le confesó con vivísima emoción que era el ser más feliz del mundo. «Es demasiado», añadió. «Es demasiado con mucho. No me lo merezco. ¿Por qué no es así de feliz todo el mundo?» Elizabeth le dio su enhorabuena con una sinceridad, un calor, un deleite que apenas se podía expresar con palabras. Cada una de sus frases amables era una nueva causa de felicidad para Jane, pero no se consintió a sí misma quedarse con su hermana, ni decir ni la mitad de lo que quedaba por decir de momento. «Debo ir con nuestra madre al instante», exclamó Jane. No quisiera por nada del mundo despreciar su solicitud afectuosa ni consentir que se entere por otra persona que no sea yo. Él ya ha ido a hablar con nuestro padre. Oh, Lizzie, saber cuánto placer dará a toda mi querida familia lo que tengo que contar. ¿Cómo podré soportar tanta felicidad? Se apresuró entonces a ir a ver a su madre, que había levantado a propósito la partida de cartas y estaba sentada con Kitty en el piso de arriba. Elizabeth, que se había quedado sola, sonrió entonces al ver la rapidez y la facilidad con que se resolvía por fin un asunto que les había hecho pasar tantos meses de incertidumbre y sufrimientos. «Y así termina la circunspección inquieta de su amigo», se dijo, «la falsedad y marrullería de su hermana. ¡Qué final tan feliz, tan prudente y razonable!». Al cabo de unos minutos se reunió con ella Bingley, cuya conferencia con su padre había sido breve y directa. «¿Dónde está su hermana?», le preguntó apresuradamente cuando abrió la puerta. «Arriba, con mi madre. Creo que bajará dentro de un momento». Bingley cerró entonces la puerta y acercándose a ella le pidió los buenos deseos y afecto de cuñada. Elizabeth le expresó con sinceridad y de corazón su agrado por el parentesco que iban a contraer. Se dieron la mano con gran cordialidad y después, hasta que bajó su hermana, tuvo que escuchar todo lo que tenía que decir él de su propia felicidad y de las perfecciones de Jane. Y, a pesar de que el que lo decía era un enamorado, Elizabeth creyó verdaderamente que todas sus expectativas de felicidad tenían una base racional, porque se fundaban en el entendimiento excelente y la disposición excelentísima de Jane,
y en una semejanza general de sentimientos y gustos entre ella y él. Fue una velada de deleites fuera de lo común para todos. La satisfacción de la señorita Bennet mayor le llenaba la cara de un brillo de dulce animación que la hacía parecer más hermosa que nunca. Kitty soltaba risitas y sonreía, y esperaba que le tocase a ella pronto. La señora Bennet no fue capaz de dar su consentimiento ni de expresar su aprobación con términos lo bastante calurosos como para exponer del todo sus sentimientos, a pesar de que pasó media hora sin hablar a Bingley de otra cosa. Y cuando el señor Bennet se reunió con ellos en la cena, su voz y su comportamiento mostraban a las claras que estaba verdaderamente contento. Sin embargo, el señor Bennet no pronunció una sola palabra al respecto hasta que su visitante se despidió. Pero en cuanto se hubo marchado, se dirigió a su hija y dijo: «Te felicito, Jane. Serás una mujer muy feliz». Jane se acercó a él al instante, lo besó y le agradeció sus bondades. «Eres una buena muchacha», respondió él, «y me complace mucho pensar que tendrás un matrimonio tan feliz. No dudo que les irá muy bien juntos. Tienen unos temperamentos bastante semejantes. Ambos son tan dóciles que no llegarán a decidir nunca nada, y todos los criados les engañarán, y tan generosos que siempre gastarán más de lo que tengan». «Espero que no», dijo Jane. «La imprudencia o la irreflexión en cuestiones de dinero sería imperdonable en mí». «Gastar más de lo que tienen. Mi querido señor Bennet, ¿de qué estás hablando?», exclamó su esposa. «Vaya, si gana 4 o 5 mil libras al año, y es muy posible que más». Después, dirigiéndose a su hija, añadió: «Jane, Jane querida, qué contenta estoy. Estoy segura de que no voy a pegar ojo en toda la noche. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Siempre dije que tenía que acabar así. Estoy segura que de algo te tenía que servir ser tan hermosa. Recuerdo que en cuanto lo vi, la primera vez que vino a Hertfordshire, el año pasado, pensé que probablemente se unieran los dos. Es el joven más apuesto que se ha visto nunca». Wickham y Lydia habían quedado olvidados. Jane era sin comparación su hija favorita. En aquel momento no le importaba ninguna otra. Sus hermanas menores no tardaron en interesarse por los objetos de felicidad que ella podría proporcionarles en el futuro. Mary le pidió que le dejara usar la biblioteca de la casa de Netherfield, y Kitty le pidió con gran ahínco que organizase allí unos cuantos bailes todos los inviernos. A partir de ese momento, Bingley visitó diariamente la casa de Longbourn, como es natural. Solía llegar antes del desayuno y se quedaba siempre hasta después de cenar, salvo cuando algún vecino cerril, al que detestaba con todas sus fuerzas, le invitaba a comer y él se sentía obligado a aceptar. A Elizabeth le quedaba entonces poco tiempo para conversar con su hermana, pues mientras él estaba presente, Jane no podía prestar atención a nadie más. Pero descubrió que resultaba considerablemente útil a los dos en las horas de separación que a veces eran inevitables. En ausencia de Jane, Bingley acudía siempre a Elizabeth por el gusto de hablar de ella, y cuando no estaba Bingley, Jane buscaba constantemente alivio en el mismo recurso. «Qué feliz me ha hecho diciéndome que ignoraba del todo que yo hubiera estado en la capital la primavera pasada», dijo Jane una tarde. «Yo no lo había creído posible». «Ya lo sospechaba yo», repuso Elizabeth. «Pero ¿cómo te lo he explicado?» «Debe haber sido obra de sus hermanas. No les gustaba nada, desde luego, su amistad conmigo, cosa que no me puede extrañar, ya que podía haber elegido a otra más ventajosa en muchos sentidos. Pero cuando vean
como espero que verán que su hermano es feliz conmigo, aprenderán a quedarse satisfechas y nos llevaremos bien otra vez, aunque ya no podremos ser nunca lo que fuimos. Son las palabras menos conciliadoras que te he oído decir en tu vida, dijo Elizabeth. Bien, muchacha, me molestaría muchísimo volver a ver que aceptas como una tonta el falso cariño de la señorita Bingley. ¿Te puedes creer, Lizzie, que cuando se marchó a la capital en noviembre pasado me quería de verdad y solo se lo pudo impedir que volviera aquí convenciéndolo de mi indiferencia? Cometió un pequeño error, en efecto, dijo Elizabeth, pero dice bien su modestia. Esto sirvió a Jane, por supuesto, para emprender un panegírico de su modestia y del poco valor que atribuía a sus buenas prendas. Elizabeth se alegró de descubrir que no había desvelado la intromisión de su amigo, pues aunque Jane tenía el corazón más generoso e indulgente del mundo, Elizabeth sabía que aquella circunstancia la predispondría necesariamente en su contra. «Soy sin duda el ser más afortunado que ha existido jamás», exclamó Jane. «Lizzie, ¿por qué he sido elegida entre mi familia y recibo más dicha que los demás? Ojalá te viera igual de feliz a ti. Ojalá existiera otro hombre igual para ti». «Aunque me dieras 40 hombres como él», dijo Elizabeth, «no podría ser tan feliz como tú. No podría gozar de tu felicidad sin tener tu buena disposición, tu bondad. No, déjame que me las arregle yo sola. Y puede que, con muy buena suerte, encuentre con el tiempo a otro señor Collins». Los asuntos de la familia de Longbourn ya no podían guardarse en secreto. La señora Bennet tuvo el privilegio de susurrárselo a la señora Phillips, y ésta se aventuró, sin permiso alguno, a hacer lo mismo con todas sus vecinas de Meryton. Se dictaminó enseguida que los Bennet eran la familia más afortunada del mundo, a pesar de que pocas semanas atrás, cuando se había fugado Lidia, se había considerado en general que estaban marcados por la desgracia.